Bienvenidas y a cada una para quienes estuvieron presentes en hoy la administración para el grupo de sanidad de corazón y quienes no, aquí les grabamos el video. El tema hoy que vamos a hablar brevemente antes de orar por cada una de sus vidas es ¿a quiénes Dios usa? Y en medio de ser usadas por el Señor, ¿cómo no llegar a un cansancio espiritual en donde comenzamos a vaciarnos y a olvidarnos del por qué y para qué es que estamos haciendo cada una de las obras dentro del cuerpo de Cristo? La palabra del Señor les quiero compartir en Mateo 28, del versículo 17 al 19, dice, y cuando le vieron, le adoraron, dice, vieron a Jesús y le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la visión de Inspira, dada por Jesús al ministerio, ya sea en el grupo de sanidad de corazón, en el grupo de Ora por Ti, en el grupo de Inspirados a Vivir, en el grupo de Rompiendo Muros. En todos los grupos, esta es la visión, ir a ser discípulos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la autoridad que a Él le fue dado, no la ha delegado a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios usa a todos? ¿Será que Dios usa a todos? Y cuando Jesucristo habla, toda potestad me es dada, recordémonos que a Jesucristo Él renunció a su divinidad, Él renunció y vino como un ser humano a la tierra. Y fue hasta que el Espíritu Santo lo ungió cuando fue bautizado que Él comenzó a hacer milagros. Vemos que Jesucristo en sus primeros 12 años, en sus primeros 28 años, no se registra ningún milagro en la Biblia hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ser ungida? ¿Cómo puedo ser usada? ¿Y por qué es necesaria la unción? Porque entonces no vamos haciendo obra dentro del ministerio en nuestras propias fuerzas, sino bajo la unción del Espíritu Santo. Y esta es la clave para permanecer en el ministerio, no con un buen arranque y que al año estemos cansados y a punto de tirar la toalla, sino en perseverancia. Así como cuando vimos el video que no lo grabé, pero es un video en donde este varoncito va cambiando el mundo a través de un abrazo, a pesar de que le pegaban, de que lo insultaban, de que le devolvían mal, él seguía dando bien. ¿Qué es lo que hace una persona continuar caminando, no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor? ¿Qué significa cuando dicen no hagas esto en tus propias fuerzas, hazlas en las fuerzas del Señor? Se refiere bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos a la Escritura para ver a quienes Dios usa bajo la unción del Espíritu Santo. Y te invito a que anotes, porque es importante que esta escritura la tengas presente cuando venga la tentación a hacer lo incorrecto o lo contrario. Hechos 5:32 tiene la respuesta. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Obediencia. Subraya. ¿A quiénes Dios usa? A los que le obedecen. Obediencia. Y vamos a ver un par de casos en donde la obediencia era sencilla. Y hoy te quiero poner a ti en contexto de qué hubieras hecho tú. Mira el primer caso, uno sencillo del cual Jesucristo da una instrucción y gracias a Dios fueron muy distintos a nosotros. Lucas 19-29. Al llegar a las ciudades de Betfagé y a Betania en el Monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Obviamente, si estaba atado, significa que tenía un dueño. De lo contrario, el burrito hubiera andado suelto. Simplemente digan, el Señor lo necesita.
Ponte a pensar ahí. Hay un BMW en tu cuadra y Jesús te dice, Lourdes, necesito que vayas con una cercha, vas a abrir la ventana y si te cachan en medio de hacer eso, vas a decir que Jesucristo te lo pidió. Ponte a pensar. Mariel, te dicen a la vecina que no le hablas porque nunca han tenido un contacto, vas a entrar a su casa, vas a tomar una silla y en el momento en donde te cachen, vas a decir que es para Jesucristo. Pausa. La mayoría de nosotros, al recibir la instrucción, dicen, no, señor, yo te compro un BMW, 0 kilómetros, me endeudo por ti. Señor, yo voy a ir a comprarte la mejor silla. Por lo general así operamos, ¿sí o no? El Señor nos da una instrucción y por lo general siempre entra la parte de esta manera es mejor. ¿A quiénes Dios usa? A ver, permítame, regresemos a Hechos 5:32. Y yo les quiero decir que cuando el Señor te manda una instrucción, por lo general es una de la cual tú te va a incomodar, te va a hacer dudar, la carne se va a querer levantar para tener un plan B que suena similar a lo que el Señor te pidió, pero no es lo que el Señor te pidió. ¿A quiénes usa el Señor? ¿A quienes unge con el privilegio del Espíritu Santo para no ir en nuestras propias fuerzas? A quienes le obedecen. Y hay dos personas de cual nos da un ejemplo perfecto. Saúl, quien cometió un pecado, versus David, quien mintió, quien asesinó, quien cometió adulterio. Pero la diferencia entre el que cometió un pecado versus 3 fue que Saúl desobedeció y no se arrepintió, se justificó. El Señor le dijo, destruye todo. No, pero lo más bonito para ti, Señor, destruye todo. Y David, por el contrario, cuando es confrontado por Natán, ¿qué hace? Va y rasga su ropa y decide obedecerle. Vamos a ir a la escritura. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo. Y si estuviste en el video de Sanidad Bíblica, todo es todo. Cuando vemos a personas haciendo milagros, restaurando su matrimonio propio, sanando, viendo prosperidad, viendo libertad, comenzamos, Señor, si yo tuviera lo que ella tiene, y empezamos a buscar fórmulas. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo habla? ¿Cuánto tiempo lee su Biblia? ¿No te ha pasado? Yo cuando miro a profetas, la primera pregunta que yo me hago es, Señor, ¿cuánto tiempo pasan en su lugar secreto para ellos escuchar tu voz de manera tan específica? Porque hay profetas que dan palabras generales y tú dices, eso cualquiera. Pero hay profetas que tú dices, Señor, definitivamente usaste a esa persona. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que hace esa persona? Y yo me estuve haciendo esta pregunta durante mucho tiempo. Y te quiero decir que el viernes recibí la respuesta y fue, quienes están dispuestos a obedecerme en todo. A esas personas uso yo. Y te cuento que no es fácil. Ayer anoche me tocó ir a hacer una diligencia con mi hijo. Andábamos buscando algo para nuestra cocina porque se arruinó el gas de la estufa y necesitaba una partecita. Y en medio del centro comercial el Señor me entrega una palabra para una persona que estaba detrás de un mostrador vendiendo accesorios, aretes, y me dice, dile esto a ella. Y seguí caminando y dije, fue mi imaginación. Y viene la voz y me dice, ¿me pediste unción? Aquí te estoy probando en lo poco. Y literalmente me regresé y dije, papá, si esto fue mi imaginación, yo voy a terminar siendo avergonzada, pero ve aquí, no importa, yo te voy a ser obediente. Y regresé y le dije, perdone, usted no me conoce,
pero el Señor sí. Y se me quedó viendo, ¿qué Señor? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él dice esto y esto y esto. Y el rostro de la persona se iluminó, como confirmando esa palabra viene de parte del Señor. El domingo me invitaron a una congregación, no conocía a nadie. Y sentada el Señor me da una palabra para la persona que estaba predicando. Y oh Padre, confírmame que esto no viene de mi imaginación. Y en medio de la prédica, la persona comienza a contar lo que yo le había preguntado al Señor. Al final del mensaje se baja y le digo, perdone, ¿puedo hablar con usted un minuto? Tengo una palabra para usted. Usted no me conoce, pero el Señor sí la conoce. Y le entregué la palabra y la persona empieza a llorar y me dice, le pregunté esto al Señor justamente anoche. Comenzaron a suceder cosas que en los 3 años de estar trabajando para el Señor en Inspira, yo no había visto suceder. Yo hoy te quiero inspirar, jactándome de mi debilidad y no de los resultados que fueron solo para y por el Señor, a que hoy tú comiences a caminar en una unción mayor, porque la misma palabra del Señor dice, mira lo que dice esta promesa de parte de Jesucristo, Juan 14:12, de cierto os digo, que el que en mí cree, y una manifestación de creer es obedecer, no importa cuán loco sea eso. Si te pide, dale un abrazo, dale esta palabra, háblale a esta persona, ahí en ese grupo de sanidad de corazón, en tu trabajo, en tu hogar, mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Yo hoy te quiero invitar que tú continúes sirviendo en Inspira, pero ya no desde un tanque personal, sino uno que rebalsa. Y que te tomes unos minutos para pensar, Padre, ¿dónde no te he obedecido? Porque hoy yo quiero esa unción que viene por manifestar que yo te creo. Y el creerte radicalmente es obedecerte, aun cuando mi mente dice, vas a hacer el ridículo, aun cuando mi mente dice, no, eso no es posible, aun cuando no tenga experiencia en esa área. Y te cuento que este fue el caso de Pedro. ¿Alguien se recuerda con qué pescaba Pedro? ¿Qué era lo que Pedro usaba para pescar? Ahí están los micrófonos si los quieren abrir. ¿Qué era lo que Pedro usaba para pescar? Una red. Pedro usaba redes. Y la diferencia de usar una red y un anzuelo es que la red la tiro y abarca un gran área y que pesco algo, lo pesco. Pero el anzuelo, debo atrapar un pescado que caiga, lo muerda y entonces lo pueda sacar. Entonces, ¿qué es más difícil, la red o el anzuelo? El anzuelo es más difícil. Y este fue el caso de Pedrito. Resulta que Pedrito y Jesús están ahí dialogando y en eso llega el cobrador de impuestos. Y entonces el cobrador viene y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿y vuestro maestro no paga el impuesto, las 2 dracmas? Y Pedro dice, no, sí, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y entonces Pedro le respondió, de los extraños. En otras palabras, no aplicaba a ellos. Entonces le dice, bueno, entonces los hijos están exentos. Y te imaginas qué difícil para Pedro, porque así como, Jesús no va a pagar impuestos. Sin embargo, dijo Jesús, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás una moneda, un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué hubiera pasado ahí? Jesús no era pescador. El que tenía toda la experiencia era Pedro. Jesús era pescador de hombres. Pedro era pescador literalmente de peces. Pedro le pudiera decir, no, mira Jesús, es que el problema es que con un anzuelo, a la hora del pez morder, va a escupir la moneda. Y hay todos los argumentos conforme a su experiencia.
pero Jesús va. Y esto es lo que dice la Biblia, que nos volvamos como niños. No se imaginan cuántas ovejitas tengo protestando del por qué es que estamos haciendo los discipulados la manera en que los estamos haciendo. ¿Cuántas ovejitas traen experiencia de otras congregaciones? Y entonces no quieren ir a hacerlo con un anzuelo, sino quieren hacerlo con las redes. No quieren ir a tomar un burro, sino quieren mejor comprárselo a Jesús. Y entonces preguntan, Bev, no entiendo, no siento que avanzo, mis fuerzas se acaban. Porque no comenzaron por obedecer lo más básico. Amadas del Señor, ¿qué es lo que hoy Jesús te ha pedido hacer? Y le has dado una contrapropuesta. Cuidado, porque ahí vas con tus propias fuerzas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy nos has hablado. La obediencia comienza primeramente por quienes vemos. Porque si quien no vemos, decimos que obedecemos, pero no obedecemos a quienes sí vemos, estamos mintiendo. Ayúdanos, Padre, a sujetarnos a nuestra cabeza. Quien hoy su cabeza no está presente, tenemos la más perfecta que eres tú. Entonces el trabajo debería, en teoría, ser más fácil. Ayúdanos a sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes, aún en las cosas más pequeñas. Porque tu palabra dice que nuestros pastores velan por nuestras almas, por lo cual cada instrucción es para nuestro bienestar. Trae a memoria, Señor, si hay algo de lo cual no te hemos obedecido, porque esa contrapropuesta suena mucho más buena, porque según nuestra experiencia. Perdónanos, Señor, donde la soberbia y el orgullo nos han cegado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.